contestaste aquí por el chat. Si de pronto estoy en la presentación, ya no voy a poder ver el chat, entonces si alguien tiene alguna duda, con toda confianza puede abrir su micrófono y me puede hacer la observación que considere necesaria. En el transcurso del mismo, pues les voy a pedir los micrófonos apagados nada más. Quien quiera tener su cámara prendida, lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Tenían alguna duda? Perdón, bueno, antes de iniciar, ¿alguna duda sobre la actividad número 1? ¿Les quedó alguna situación? Más bien, y sobre esta actividad 2 también. La 1 realmente, el cuestionario estuvo muy sencillo, 5 preguntas nada más. De aquí en adelante, la mayoría de las actividades van a ser así, van a ser actividades muy sencillas. Solamente, pues en este caso, el capítulo 2, les pedí un PowerPoint, que me contestaran unas preguntas y que a su vez también me desarrollaran el tema. Ahí hubo algo de confusión porque algunas personas, algunos compañeros, pues nada más contestaron las preguntas. Pero de ahí en adelante, ¿alguna otra situación que se les haya presentado? ¿Se quedaron con alguna duda? Yo, maestro. Sí, adelante, Carlos. En el tema, gracias. En el tema de desarrollar los temas de esas preguntas, puede ir como poner la pregunta y luego poner un ejemplo, una explicación mía, o cómo sería. Sí, sí podía ser así. Lo que pasa es que aparte de las preguntas, el capítulo, si lo viste, trae un poco más de conceptos. Por ejemplo, vemos el tipo de capital, sobre todo nos abocamos mucho al capital, los tipos de capitales. Entonces, algunos únicamente me dieron las respuestas así muy pequeñas, la verdad, muy escuetas, sobre las definiciones, que no están mal, están bien. Sin embargo, sí, por ejemplo, el libro, aunque el capítulo es muy pequeño, habla también sobre el capital, que es algo que vamos a ver ahorita en el tema. Entonces, eso era más que nada, que ustedes pudieran hacer una presentación, en el caso, por así decirlo, que ustedes fueran a explicar el tema. A lo mejor faltó decirles un poquito eso en la explicación. Sí, porque de hecho en el tema de la tarea o la actividad viene tal cual, o sea, las preguntas, desarrollar la introducción y las conclusiones. Sí, sí, sí. De hecho, déjenme entrar a la aula. Quito esto de aquí. De hecho, en la tarea yo también, cuando vi que estábamos ahí un poquito confundidos, porque algunos sí lo hicieron y otros no, entré a la tarea dije, bueno, voy a ver en dónde puede estar la confusión, ¿no? Pero vi que no, vi que sí venía explicado. Entonces, ahorita vamos a mis cursos. Esta es la tarea. Esta fue la tarea. Entonces, si están viendo la pantalla que estoy viendo yo, donde viene la actividad, así es como yo la presento. La verdad no sé cómo la ven ustedes, pero esto es lo que yo subí en este caso, a la actividad. ¿Sí la ven bien? No, maestro, no se ve. ¿No? Ok. A ver. Dejar de compartir. Muy bien. Vamos a volver a compartir una ventana. Y no me deja. Bueno. Cancelar. A ver si me deja una pestaña. Tarea, aquí está. Ahora sí, ya creo que ahora sí la estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya se ve. Entonces les decía, sí la ven, ¿verdad? Correcto, sí se ve, maestro. Ok. Esta es la descripción de la actividad. Entonces venían las preguntas, pero aquí también decía que incluyeran los conceptos principales del capítulo 2. Y obvio, contestaran el cuestionario. Entonces, algunos nada más me mandaron el cuestionario y omitieron, ahora sí que hacer el resumen del capítulo, que la verdad está muy, muy pequeño. Pues como ustedes vieron, pues son nada más 3 hojas, ¿verdad? 4, ya con el cuestionario ahí que nos presenta el autor. Adelante, Ivonne.
Pamela, ¿alguien levantó la mano? Sí, gracias, maestro. Sí. Mi pregunta era orientada al cuestionario. O sea, ¿podríamos desglosar el cuestionario junto con el resumen? Sí. O sea, que vayan de la mano ambos. Porque, bueno, es que yo no le he enviado porque hice dos formatos distintos. Hice uno en base al cuestionario y enseguida como que los conceptos principales. Hice otro en el que mezclé ambos, o sea, que puse como que tipo la pregunta y de ahí los conceptos principales referentes a la pregunta. Entonces era como que mi duda, o sea, si se podía hacer de esa manera o tenía que ser cuestionario y conceptos por aparte. Gracias. No, sí se puede. Y de hecho, muchos lo hicieron así. Y creo que es la manera más adecuada para que ustedes tengan todo el completo, por así decirlo, la actividad. Muchos de ustedes me pusieron el cuestionario al principio y luego me desarrollaron el tema. Algunos otros primero desarrollaron el tema junto con los conceptos principales y luego me pusieron el cuestionario. Y otros, dentro de ese cuestionario, pues si se fijan, había unas preguntas donde decíamos que qué era el capital contable y qué entidades usaban el capital contable y el patrimonio contable. Y ahí en esas tres preguntas, o cuatro, muchos de ustedes me desarrollaron los demás temas que venían en el libro, que realmente va muy enfocado a capital para que vayamos entendiendo desde ahorita o vayamos identificando un poco mejor a qué nos vamos a referir cuando hablamos de capital. Pero cualquiera de las dos formas, o de las tres, pues, por así decirlo, son correctas. Algunos, pues bueno, sí les tuve que poner un 8 porque no me desarrollaron el tema y únicamente me contestaron el cuestionario. Otros tuvieron 9 porque, pues bueno, contestaron el cuestionario y desarrollaron un poco ahí el tema. No fueron tan escuetos. Y, pues bueno, los que tuvieron 10 sí fueron los que, en este caso, me presentaron todo completo. Pero no les va a afectar tanto, por así decirlo, en esta calificación, porque en el caso de esta semana tenemos dos actividades, que una es el foro y pues la otra fue la actividad en módulo que les encargué. Maestro, yo hice mi presentación PowerPoint y ahí mismo donde contesté el cuestionario desarrollé el tema. Está bien, es correcto. En algunos casos, si no tuvieron el 10, se pudo deber a que sus introducciones o sus conclusiones no cumplieron con el estándar. Creo que en el curso inductivo se les dio alguna clase sobre eso, sobre cuánto debe de contener mínimo y obviamente que no se acopia, porque en algunos casos sí detecté que se lo copiaban de algún otro newspaper o de alguna otra publicación de internet o de algún libro. Entonces, la idea es que tu conclusión y obvio tu introducción sea con tus palabras, con lo que tú, obviamente que la introducción con lo que tú entiendes que vas a aprender del capítulo y la conclusión pues es obviamente desarrollar lo que aprendiste en el capítulo, con tus palabras obviamente. Tengo dos clases a las 9. Sí. Profe, entonces puedo contestar las preguntas y sobre las preguntas desarrollar breve sobre cada Yo estoy ocupada, así es que se aplacan los dos. Y hubo algo que también vi, por ejemplo, se me fue un poquito el avión, cuando ya no vayan a hablar, apaguen sus micros porque me distraigo un poco. ¿Me preguntabas, Carlos, perdón? Sí, le decía que si en cada pregunta puedo desarrollar el tema, o sea, en breve, sí, para no aventarme, o sea, recorrer todas las preguntas, hacer pues desarrollar el tema. Sí. Digo, de una vez complementarla, porque ya tengo avanzada toda la presentación de PowerPoint. Sí, sí lo puedes hacer tranquilamente. Digo, para complementar. Ya recordé. Sí, dentro de la presentación, no me ponga nada más letras, porque a final de cuentas, pues es una presentación en PowerPoint. Es como si ustedes fuesen a dar la clase a alguien más, ¿sí me explico? O fueran a presentar la clase en el salón, si estuviésemos en un sistema escolarizado, donde acudimos de manera presencial al aula. Entonces, ¿cuál es la idea de ponerlos a hacer el PowerPoint? Pues es que aprendan, obviamente, a elaborarlos y aprendan a hacer presentaciones que a futuro a ustedes les van a servir, porque, pues bueno, más adelante, en los semestres posteriores,
pues sí van a tener que hacerlo. Entonces, algunos nada más me ponían pura letra. Pues obviamente que no es así, hay que poner imágenes y sobre todo de esas imágenes debemos de reconocer quiénes fueron sus creadores o sus autores, ¿verdad? Y poner la leyenda, como ahorita lo vamos a ver en el PowerPoint que yo les voy a compartir, poner una leyendita de dónde tomé la liga, en este caso la imagen, la URL o la liga que me lleve a esa imagen, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí es donde cuando yo les digo que debemos de referenciar con las normas APA, que son las normas internacionales para reconocer todo esto de los derechos de autor, aquí en lo que se refiere a libros, publicaciones, papers, news, etcétera, de la red, obviamente, y también de prensa escrita, o en este caso de literatura escrita. Bueno, esa es la idea de las normas APA, que ustedes reconozcan y que no se vea que es un copy, que no estamos violentando los derechos de copyright, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda? Por acá en el chat, tipo de letra A. El tipo de letra, pregunta Gaby, por ejemplo, que si hay, que se tiene que especificar. En este caso, como es una presentación, no. Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer su trabajo final, o en este caso alguna actividad de las que yo les encargo para que puedan mejorar su promedio, ahí sí les especifico qué tipo de letra quiero, cómo quiero los márgenes, etcétera, etcétera. Y ahí sí hay que cumplir con tanto tamaño, tipo de letra, tipografía, etcétera. Ok, Araceli, las presentaciones en PowerPoint siempre van a llevar imágenes, porque la idea es ir aprendiendo, ir desarrollando el tema. Y si ponemos pura letra, corremos el riesgo, pues, de que la gente ya no le ponga atención. Esa es la idea. Me quedo dos preguntas de ahí mismo. Bueno, Gaby, ya contestamos, perfecto. Ok, Araceli, bueno, para posteriores tareas les voy a poner aquí que sí, que en PowerPoint. De hecho, mira, aquí dice, debes contestar el siguiente cuestionario y presentarlo en PowerPoint con imágenes en cada concepto. Sí viene especificado al principio de la tarea. Por eso les puse el script que les mandé en la tarea, ¿ok? A ver, ¿alguna otra pregunta que se me haya ido arriba? No, creo que no, ninguna. Muy bien, ¿alguna otra duda, compañeros? ¿Sugerencia también? ¿Se aceptan sugerencias? Creo que ninguna. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, ya me hicieron algunas. Okay. Miren, les quería aclarar una situación. Dentro de la especialidad que estoy llevando, estoy terminando una de evaluación de activos intangibles. Se volvieron a reiniciar las clases, pues, porque las teníamos suspendidas. Entonces, hoy tenía una clase y terminaba hasta las 8. Pues, obviamente me salí antes para poder entrar y estar aquí con ustedes, pero para las clases del viernes 25 de junio y del viernes 2 de julio nos vamos a correr una hora. La vamos a iniciar a las 8, porque yo tengo la clase de 4 de la tarde a 8 o 8:30, depende. Ya mañana reviso bien ahí con la maestra que nos está dando la clase, y lo más probable es que sea a las 8:30. El viernes 25 de junio y el viernes 2 de julio son los únicos días que vamos a modificar el horario. Todos los demás van a seguir siendo a las 7. ¿Ya hay algo más? Ok, todo claro. Celia, muy bien. Cecilia y Celia también. Araceli, perfecto. Muy bien. Pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, para ya no perder más tiempo. Es un tema muy corto, la verdad. Entonces yo creo que no nos vamos a llevar mucho tiempo. Ok. Vamos primero a presentar un PowerPoint. Aquí es donde ya no los voy a ver. Entonces les voy a pedir que nada más me digan si están viendo la presentación que yo tengo. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Perfecto.
Vamos a iniciar con el tema que es capital, activo y pasivo. Tenemos que, de acuerdo con con la norma de información financiera que quedamos que eran las NIF en la clase anterior, la NIF A1, que nos da la estructura de las normas de la información financiera, el objetivo general de la información financiera es de ser útil para la toma de decisiones, en este caso cualquiera de nosotros, ya lo habíamos visto, quienes podemos ser usuarios de la información, y motivo por el cual el objetivo de este capítulo es de gran importancia, y es identificar y conocer las definiciones más aceptadas del balance general y sus conceptos básicos, como son el capital, el activo y el pasivo, ¿ok? Ya nos vamos a introducir poco a poco a los estados financieros. Muy bien, el activo, ¿qué tenemos? Bueno, que nos representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Si se fijan, ahorita vamos a ver lo del capital económico, el capital financiero y el capital contable. Lo vamos a ver con otra presentación que traigo. Aquí nos vamos a ir un poco más concisos en la definición de los temas, ¿verdad? La definición de la NIF A5 nos dice que el activo es un recurso controlado por una entidad, en este caso una empresa, que es identificado, que está cuantificado en términos monetarios y del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, y que es derivado de operaciones ocurridas en el pasado y que han afectado económicamente, obviamente, a esta entidad. Para efectos de las definiciones de la NIF, la entidad pues es la empresa, ¿verdad? Para que no se saquen de onda y digan, bueno, ¿de qué está hablando el maestro? Entonces tenemos que ahora sí que la capacidad de generar beneficios económicos futuros, esa es la característica fundamental de cualquier activo. A lo largo del curso vamos a estar regresando a estas definiciones. Y tenemos que el pasivo es el que representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y la misma NIF A5 nos define, la NIF A5 es la de elementos básicos de los estados financieros, y nos define que el pasivo es una obligación presente de la entidad, la empresa, que está identificada, que está cuantificada en términos monetarios y que representa una probable disminución de recursos económicos y que es derivada también de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. No podemos reconocer cosas que van a pasar en el futuro. Esto es fundamental. Y el capital contable, pues tenemos que es el valor residual de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos, ¿ok? Estos son, en nuestro libro, vienen enumerados con el número 1, 2 y 3 en nuestro libro ahí. En cuanto al cuestionario, ustedes van a relacionar el cuestionario que viene al final del libro con estos números que aparecen aquí al lado de las definiciones, al lado izquierdo o derecho, dependiendo de la hoja, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se van al cuestionario, nos dice qué representa el activo, la primera pregunta. Entonces viene un número 1. Ese número 1 es el que aparece en el tema, en el capítulo, del lado izquierdo de la definición del activo, para que ustedes no se pierdan, porque a veces llegan a ser tantas las definiciones, o a veces no es tanto el conocimiento también técnico, o el uso del conocimiento del lenguaje técnico, de la materia, que pues nos llegamos a perder. Entonces eso nos va a ayudar bastante para que ustedes también se ubiquen en su libro de texto, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí, ¿qué entidades utilizan el patrimonio contable? Bueno, pues las entidades no lucrativas, por ejemplo, están las Cáritas, el Teletón y todas las asociaciones civiles que ustedes ya puedan conocer. Y el capital contable se utiliza pues para entidades lucrativas, ¿verdad? Cualquier SA, cualquier sociedad que se cree con fines lucrativos, pues bueno, ahí vamos a estar hablando de capital contable. Ahora bien, ¿qué es el capital contable o patrimonio contable? Bueno, pues es el que representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos, sujetos de reconocimientos en los estados financieros. ¿En qué estados financieros? Bueno, pues en nuestro balance, ¿verdad? En nuestro balance general o estado de situación. El capital representa la parte de los activos que es propiedad de los dueños del negocio, ya que es
Resta ahí que hacemos una operación aritmética en donde al activo le vamos a disminuir los pasivos. ¿Cuándo el capital contable es positivo? Bueno, cuando el valor del activo es mayor que el importe del pasivo, es decir, cuando nuestros bienes y derechos son mayores que nuestras obligaciones. Cuando el capital contable es negativo, bueno, pues es en el sentido contrario, nuestro activo será menor, es decir, tenemos menos bienes y tenemos en este caso más deudas, ¿verdad? El capital de trabajo, bueno, pues es la diferencia entre los totales del activo y pasivo circulantes. Únicamente estamos hablando de los circulantes y esto es la cantidad de recursos necesaria para que una empresa o institución, etcétera, etcétera, pueda realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. Es decir, pues si no tenemos solvencia o no tenemos liquidez, pues ¿cómo vamos a hacer frente a nuestras obligaciones? Y si nos supera el pasivo a nuestro activo, pues estamos en serios problemas, ¿verdad? El capital propio, bueno, es la inversión que hace un solo dueño a la empresa. El capital social, pues es la inversión que los socios o accionistas hacen a la empresa, que está constituida bajo la forma de una sociedad mercantil. El capital contable, según nuestra NIF A5, que es la de elementos básicos de los estados financieros, para las entidades lucrativas, se clasifica de acuerdo a su origen, y es capital contribuido y capital ganado. El contribuido, bueno, pues es el que está formado por el capital social, por las aportaciones para futuros aumentos de capital y por la prima en venta de acciones. ¿Cuál es el capital social? Bueno, pues es con el que iniciamos nuestra empresa y los socios aportan. ¿Cuáles son aportaciones para futuros aumentos de capital? Bueno, precisamente son cantidades que los socios deciden aportar viendo o previendo necesidades de la empresa. Y la prima en venta de acciones, pues no es otra cosa sino una utilidad, porque cuando a veces en el mercado o tenemos la necesidad de atraer recursos para la empresa, bueno, la empresa emite acciones y cuando vendemos esas acciones ganamos una prima por esa venta de acciones. Y el capital ganado, en este caso, hablamos de las utilidades que acumulamos, las pérdidas también que acumulamos y las reservas que en algunos casos o giros para empresas determinadas nos pide la ley. Muy bien, el patrimonio contable de las empresas con propósitos no lucrativos se clasifica de acuerdo con su grado de restricción en patrimonio restringido permanentemente, patrimonio restringido temporalmente y patrimonio no restringido. ¿Cuáles son estas empresas? Pues bueno, ya lo veíamos, son las asociaciones civiles, por ejemplo, como Cáritas, las iglesias, la mayoría o todas más bien son asociaciones civiles, no tienen fines de lucro, y todas las asociaciones que son creadas para ayudar a algún sector vulnerable de la población, ¿verdad? Aquí está una explicación un poquito más amplia para entender cuando estamos hablando de patrimonio restringido permanentemente, es aquel cuyo uso por parte de la entidad va a estar limitado por disposición de los patrocinadores. ¿Quiénes son los patrocinadores? Son los socios aquí en este caso, de la empresa con fines no lucrativos. Cuando son lucrativos les llamamos accionistas, ¿verdad? Son los que aportan y obtienen un lucro, pero en este caso van a aportar sin fines de lucro, entonces se les llama patrocinadores, ¿verdad? Bueno, este patrimonio restringido permanentemente no expiran con el paso del tiempo, en este caso las disposiciones, y no pueden ser eliminados por acciones de la administración, es decir, quien esté al frente de la empresa como director general o como administrador no puede por ningún motivo eliminar o en determinado momento ir contra las indicaciones que dieron los patrocinadores. El patrimonio restringido temporalmente, bueno, pues es aquel cuyo uso por parte de la entidad va a estar limitado por disposición de los patrocinadores que expira con el paso del tiempo. Es decir, al cumplir cierto tiempo puedes hacer uso de este patrimonio. En este caso, normalmente es porque ya se cumplieron los propósitos establecidos al crear la sociedad por dichos patrocinadores. Y el patrimonio no restringido, bueno, pues es el que no tiene restricciones, así tal cual.
por parte ni de los patrocinadores y ni de los dirigentes, en este caso de las asociaciones, y puede ser utilizado por parte de la entidad. Muy bien, ¿se acuerdan que aquí veíamos que estaba el capital contribuido y el capital ganado? Bueno, pues aquí vamos a definirlo de acuerdo con la NIF C11, que nos dice que el capital contribuido lo van a formar las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la entidad, así como también el ajuste que a estas partidas por la repercusión en los cambios de precio se puedan llegar a dar. Y el capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas propias de la entidad y otros eventos o circunstancias que la afectaron. En este caso, pues bueno, el capital contribuido va a estar conformado por el capital social, ya lo habíamos visto, las aportaciones para futuros aumentos de capital y la prima en venta de acciones, y el capital ganado como reservas de capital, utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores y la utilidad o pérdida del ejercicio prácticamente. ¿Qué conceptos incluye? Bueno, ya lo vimos ahorita. Esta es la presentación que traigo. Les decía, es un tema muy, muy pequeñito. Si tienen alguna duda, con toda confianza, nada más recuerden usar su micro. Bueno, voy a checar un poquito bueno, en el chat no hay dudas hasta el momento. La verdad es que el tema está muy, muy digerible, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, maestro. Perdón, lo que es el activo y el pasivo es también lo que conocemos como el debe y haber, entradas y salidas. Sí, más adelante, Araceli, vamos a ver cuándo cargamos y cuándo abonamos, así es. Okay. Es el debe y el haber, prácticamente son las reglas de cómo vamos a abonar y cómo vamos a cargar, y el debe, pues bueno, van a ser los movimientos que vamos a registrar, en este caso en nuestra cuenta T o cuenta de mayor, del lado izquierdo, y en el haber vamos a registrar los movimientos del lado derecho, pero eso ya lo vamos a ver en cuanto a la mecánica. Va a ser muy sencilla, la verdad es que no les voy a dar problemas para que los hagan, ni mucho menos, porque pues el fin es que la mayoría de ustedes son administradores y licenciados en Derecho, entonces realmente nunca lo van a aplicar. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Los conceptos. Que cuando vean un estado financiero digan, ya sé por qué este es activo, ya sé por qué este es pasivo, ya sé de qué está hablando cuando me dice que es capital. Por lo pronto, lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Muy bien. Maestro, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo tengo una duda, maestro. Mire, es respecto a las diferentes definiciones. Por ejemplo, sobre lo que mencionaba de capital contribuido y ganado, primero dice la definición del NIF A5 y después el libro habla también del boletín C11. ¿Qué diferencia hay entre esos dos documentos? No, ninguna. Lo que pasa es que en la NIF, ahora sí que A5, vamos a ver los elementos básicos de todos los estados financieros, y en este caso nada más nos estamos abocando a 3, que fue el activo, el pasivo y el capital. Y ya la NIF C11, esa sí ya se dedica exclusivamente, ahora sí que a ver al capital, ¿verdad? En este caso. Entonces, en ninguna de ellas vamos a encontrar diferencias. Normalmente todas se complementan. De hecho, la NIF C11 se llama capital contable. Por eso vemos, ahora sí que en base a ella, ya ahora sí vemos cómo desglosamos el capital. Que es algo que sí necesitamos que quede muy claro en esta clase, porque a final de cuentas estas definiciones van a ser base para los temas que vamos a ver posteriormente. Muchas gracias, maestro. Como comentario, las normas de información financiera parten a lo que anteriormente eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que usted comentaba. Entonces, bajo a esos cubos, parte en cuestión de lo que viene siendo todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y de capital, nada más para que quede claro. Y posteriormente vamos a ver las de resultados. Ahorita estamos enfocados, vamos iniciando con el activo, pasivo y capital, y luego vamos a ver nuestro balance general, y luego vamos a ver nuestras cuentas de resultados. Los estados financieros básicos pues son 4. El balance general, o estado de situación financiera también le llaman. En algunos países tiene otro nombre, pero generalmente le dicen balance general. Luego tenemos el estado de resultados, o la NIF le llama estado de resultados integral. Comúnmente lo conocemos como el estado de pérdidas y ganancias.
Ese es el segundo estado financiero. Y son los que vamos a ver aquí en nuestra clase. Hay otros dos, que es el estado de cambios en la situación del capital, precisamente, estado de cambios. Y el último es el estado de flujos de efectivo, que tampoco lo vemos aquí. Entonces nos vamos a enfocar nada más en estos primeros dos. Y obviamente en los conceptos básicos, ¿verdad? Pero sí tiene razón, compañero. Estamos hablando de eso aquí en la NIF. Y son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos yo los vi cuando llevé la carrera hace bastantes años. Pero pues ya ahorita ya vemos las normas de información financiera. Muy bien, ¿alguna otra comentario o duda? Acá en el chat no hay nada, entonces proseguimos. Ahora vamos a ver, de acuerdo al libro, el libro trae, para nosotros como maestros, trae en este caso una utilidad que podemos nosotros ver. Ay, perdón, creo que la minimicé. Bueno, ya no los veo, espero que sí se esté viendo bien. En donde vamos a definir nada más me dicen si sí ven bien su pantalla. Sí. Sí, se ve. Sí. Vamos a definir, algunos conceptos que nos menciona el autor al inicio del capítulo. Uno de ellos es el aspecto, nos dice que puede presentar el capital o diferentes definiciones que podemos encontrar de capital en el ambiente, en este caso financiero o económico, y pues obviamente el que nos interesa a nosotros en cuanto a la contabilidad. Y tenemos, por ejemplo, que el capital económico es el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza. Y el autor nos dice, por ejemplo, para el agricultor, pues es sus herramientas y también obviamente sus en este caso, los arados, ¿verdad? El tractor. Y para el carpintero también nos habla que este capital económico está conformado pues por sus herramientas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con ellas va a producir la riqueza. Y luego tenemos el capital financiero, para que no se me confundan, son diferentes definiciones que podemos encontrar. Y el capital financiero es es el dinero que se invierte para que produzca una renta o un interés. Aquí estamos hablando de inversiones en este caso. Y por último, el capital contable, que es el que a nosotros nos interesa, pues nos dice que es la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos de la entidad y el total de sus deudas y obligaciones, ¿ok? Eso sí queda bastante claro, ¿verdad? No es lo mismo el capital neto. ¿Y el capital social en dónde entra? El capital social es dentro del capital contable. Esa es la aportación que hace el socio al principio cuando crea la empresa y vas y la registras ante el notario público para que te dé tu acta constitutiva. Ahí tenemos dentro del capital contable el capital social, que fue tu aportación inicial para la empresa. Que puede ser en el neto también entra ahí. ¿Perdón? ¿El capital neto también entra en el capital contable? ¿O es diferente? No, esa es una definición que ahorita la vamos a ver. Ah, ok. Esa es una definición, más bien. Y de hecho también así, en algunos lados también le llaman así al capital contable como capital neto, porque a final de cuentas es la diferencia entre tu activo y el pasivo. Pero para que no se confundan con tantos términos, vámonos con estos que son los más básicos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, dentro del capital contable está el capital social, ¿verdad? Como parte del capital contribuido que veíamos ahorita en la otra presentación. Maestro, ¿el capital contable se aplica entonces nada más para asociaciones civiles y organismos no gubernamentales o para todas las empresas? En este caso, acuérdate, el capital contable es para todas las empresas. Sin embargo, para las empresas que son con objeto o con su objeto no lucrar, que no tienen un fin de lucro, acuérdate que le llamamos patrimonio contable, pero estamos hablando, en este caso, contablemente del mismo término, es capital contable. Gracias. Pero ellos le llaman patrimonio porque a final de cuentas el capital va a producir. Tú vas a invertir en una empresa con el objeto de ganar, en una empresa comercial o de servicios o de la industria de la extracción o de la industria incluso agrícola, silvícola, pesquera o ganadera. Tú vas a invertir con un afán de ganar,
pero y le llamamos capital contable en este caso. Pero en el caso de la empresa que no tiene lucro, en la que tú aportas para ayudar a cierto nivel de la población que está a lo mejor sufriendo alguna situación, bueno, ahí se llama patrimonio contable, pero es lo mismo. En términos contables, en términos, ahora sí que es la misma aportación que tú vas a hacer a cualquiera de las dos empresas, ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro. Gracias, maestro. Sí, muy bien. Ya vimos este tema, aspectos que puede presentar el capital. Ahora vemos los términos especiales, en este caso, los que ya vimos. Es un repaso pero me gusta mucho porque el autor lo hace de una manera muy, ¿cómo le diríamos? Muy didáctica. Y tenemos que el activo nuevamente representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Y por ejemplo, aquí tenemos las inversiones, tenemos algunas cuentas por cobrar, tenemos los edificios, por ejemplo, que son parte de nuestro activo. Y luego tenemos al pasivo, que son todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, como son, en este caso, las cuentas por pagar y obviamente lo que le debamos a bancos, en hipotecas, lo que debamos a empresas como Sofomes, que en determinado momento nos dieron algún financiamiento. Y el capital contable, pues como ya lo veíamos, pues era la diferencia aritmética que existe entre el pasivo y el activo. Aquí, por ejemplo, traemos 5 millones de activos y 2 millones de pasivo. Bueno, nuestro capital contable es de 3 millones. Y aquí estamos hablando de un capital contable positivo. Y pues bueno, realmente es todo lo que trae el capítulo. Y luego tenemos, en este caso, los problemas que nos está presentando el autor, por ejemplo. Bueno, desgraciadamente ya me da el resultado, pero no, la idea era ver el problema. Vamos a ver el ejercicio. Aquí está el curso. No trae el ejercicio. Yo creí que traía ejercicio, pero no. No, nada más trae la solución. Bueno. Muy bien. Pues en general, este fue el tema. Si se fijan, fue un tema muy, muy cortito. El siguiente tema que vamos a ver, pues tampoco está muy largo, la verdad. Es un poco nada más de teoría, de que ustedes aprendan, ya lo vamos a ver como quiera la próxima semana, las principales cuentas que vamos a ver entre el activo y el pasivo. Pero por lo pronto, ¿alguna duda que tengan, muchachos, en el tema de hoy? No, maestro. No, maestro. Perfecto. Todo muy bien. Todo muy bien, y realmente está muy sencillo, créanme. Y pues la idea no es encacerarlos ni mucho menos, por eso les digo, no pienso en ese ejercicio, sinceramente. A lo mejor vemos algo así muy práctico, pero pues ya los voy guiando yo aquí mismo, aquí lo hacemos, por así decirlo, algún ejemplo, para que ustedes también vean cómo se van componiendo los estados financieros, ¿verdad? Y obviamente quien quiera adentrarse en el tema, pues con toda confianza lo puede hacer, ¿verdad? Pero muchos me dicen, por eso no entré a contabilidad, maestro. Por eso entré, por ejemplo, muchos me comentaban, por eso entré a derecho, por eso no quiero ver números, ¿verdad? No quiero ver cuentas ahí a final de cuentas, pero bueno. Es que es un tema muy bonito, es un tema muy padre, pero sí es algo como que tienes que dedicarle bastantito tiempo para que los términos y todo lo que son las cuentas, tanto fijo y circulante, aprendértelas bien al momento que las tengas que registrar en el balance. Yo creo que es la mayor, ahora sí que
enseñanza, bueno, lo que tienes que aprender muy bien, más bien. Sí, sí, definitivamente. Tanto las leyes que las vamos a ver como quiera, más adelante son parte del tema, la ley del cargo y del abono. Vamos a ver cuándo se carga, cuándo se abona, cuándo aumenta, cuándo disminuye el activo, el pasivo y el capital, etcétera, etcétera. Sí los vamos a ver, pero de manera muy teórica, para que no se asusten, no se apaniquen. Va a estar muy, muy práctico, la verdad, el curso, en el sentido de que pues no se los voy a complicar. Maestro, ¿y aquí también se tocará algo referente a las declaraciones? No, no vemos nada de declaraciones. Pues sí me gustaría que lo viéramos, pero la verdad ya sería meternos más a fondo, comenzar a ver deducciones autorizadas, entrar ya a otros temas que pues la verdad no son parte del curso. No sé si en la materia de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía, creo que hay algunos alumnos de por ahí, no sé si la tengan en su plan de estudios, pero la verdad no creo. Como quiera, si tienen alguna duda y los puedo ayudar, con toda confianza. Ok, muchas gracias. No, de nada, de nada. Sí, porque ya sería entrar al estudio, ya de práctico ahora sí, de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley de producción y servicios, la del IEPS. Entonces ya sería meternos en otros asuntos pues que no son parte del tema, ¿verdad? Igual algunos me preguntan si veríamos algo de IMSS. Bueno, desgraciadamente tampoco lo vemos. Pero el libro sí trae un tema dedicado a eso, lo pueden con toda confianza ver. Sin embargo, es preciso aclarar que las maneras de calcular los enteros, pues ya cambiaron, ¿verdad? Ya cambiaron, ahora son con una parte es con UMA, otra es en base a salarios mínimos, entonces ahí hay una mezcolanza de conceptos que, pues bueno, muchos me dicen, no, maestro, ni me diga porque, pues como que ni lo voy a ver, ¿verdad? Pues bueno, nada más información general. Pues bueno, compañeros, si no hay más, Maestro. Nos vemos la próxima semana. Maestro. Ajá. ¿No podría dar un taller extra de esas dos rúbricas? De declaraciones y de lo del IMSS. Bueno, es que no nos dejan, la verdad, sí quisiera, pero pues no nos permiten. Entonces ahí sí que, pues de hecho, únicamente, de acuerdo al reglamento que tenemos, únicamente puedo dar los temas que vienen en el calendario, pues, o en el plan de estudios, ¿verdad? Y pues no me permiten dar clases extras. La verdad, ¿para qué les digo que sí? Digo, podemos hablar a lo mejor aquí de algún tema en particular o algo de repente, podemos ver algo de nociones, pero sin embargo no puedo irme más allá. ¿Verdad? Que más quisiera, pero pues bueno. Así está. Maestro, ¿las clases ya van a quedar en un solo horario los viernes? Sí, nada más les dije al inicio de la clase que yo tengo unas clases que estoy llevando en una especialidad de evaluación de activos intangibles. Y el viernes 25 de junio y el viernes 2 de julio, la clase la vamos a iniciar a las 8:30, ya que pues se me empalmaron los horarios, es de 4 a 8 los viernes y el sábado es todo el día, nada más nos dan ahí un tiempo para comer. Entonces, esos 2 días son los únicos que les voy a modificar el horario. De ahí en adelante, todas las clases son los viernes a las 7 de la noche. Y el próximo viernes sí es igual, a las 7 de la noche. Como quiera en el aula, voy a modificar las ligas y voy a modificar los encabezados de las sesiones para que no se confundan. Ahí les pido una disculpa. Una pregunta. En el cuestionario que nos dejó de las 5 o 6 preguntas, creo que la primera y la última pregunta es la misma respuesta, ¿verdad? No. A ver. La primera es qué representa el activo y la 6 es qué es el capital contable o patrimonio contable. Mira, déjame te la pongo aquí. De hecho, al inicio vimos... Vimos el cuestionario porque hubo algunas dudas. Aquí está. Ahí está.
Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Aquí era donde algunos tenían dudas en cuanto a las imágenes. Bueno, pues sí estaba aquí indicado que habíamos que utilizar imágenes. Y les decía yo que con las presentaciones en PowerPoint, lo más indicado es que sí utilicemos imágenes, ¿verdad? No nada más letras, y no tantas letras también. Y aquí estaban las preguntas, y después también decía que en la actividad deberías elaborar el PowerPoint donde incluyeras todos los conceptos principales del capítulo 2 y contestarás el cuestionario, obviamente. Pues porque había algunas dudas en cuanto a no sé, se generaron algunas dudas, pero bueno, ya vimos que sí, a final de cuentas sí venía especificada la tarea, ¿verdad? Ok. Por ahí, déjenme ver si puedo. Lo que pasa es que no me contestó uno de los compañeros. Hubo una tarea que me llamó mucho la atención. No sé si la están viendo. Bueno, es en parte. Me llamó mucho la atención. ¿Sí están viendo el PowerPoint que puse? No. No se ve. No. A ver, ahí va. No se ve nada. Por ejemplo, ya vi. Sigo presentando la tarea. Entonces, este compañero puso una... es una presentación. Vamos a quitar toda la pantalla. Ojalá y no se vicie el sonido. Ahí ya lo ven. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Y se fijan cómo hizo algo muy sencillo, donde nos define el activo, el pasivo y el capital. Y luego nos dice qué características tiene cada uno de ellos. Y luego nos dice qué tipo de cada uno de ellos vamos a conocer. Bueno, en el capital no, aquí se equivocó, no hay fijo ni circulante, es capital contable. Y luego nos dice cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos. Les digo, este tipo de cosas, bueno, pues ayudan mucho a sus trabajos, y pues sí sería bueno que más o menos, presento otro, actividad. Este otro, sí lo están viendo, ¿verdad? Miren lo que yo les decía sobre la introducción, luego el activo, cómo él también ¿cómo se llama? Lo define, las imágenes que utiliza, luego el pasivo, también de una manera muy, ¿cómo diríamos? Muy gráfica, muy ágil, te va en determinado momento poniendo ejemplos, y luego te dice, por ejemplo, cuándo es para las entidades lucrativas, cuándo se utiliza el capital contable, para las con propósitos no lucrativos es patrimonio contable, lo que ahorita veíamos, y luego una definición. Lo único que sí le comenté es que pusiera las URL, en este caso de las imágenes. Estas imágenes, pues bueno, alguien se tomó la molestia de realizarlas, y pues es nuestra obligación el reconocer, ¿verdad? Por ahí no lo encuentro. Hubo un par más por ahí, pero no los encuentro. Que también me gustaron mucho, porque les digo, pues vaya, de cierta manera, se me hace que es esto. ¿Sí lo están viendo ahí también? Sí se ve. Sí, maestro. Okay, esta presentación, aunque no fue en Word, en PowerPoint, él la hizo en PDF, pero también está muy bien. Por ejemplo, ven la introducción. Vemos aquí donde él menciona que esta foto es de un autor desconocido con una licencia. Luego, vemos cómo va desarrollando su presentación. Vemos el cuestionario, vuelve a hacer mención de que es bajo licencia. Por ejemplo, aquí nos dice qué es qué representa el activo, nos da ejemplos también.
¿Qué representa el pasivo? Nos da ejemplos también. ¿Qué es el capital contable? ¿Para cuáles entidades se utiliza el capital? ¿Para cuál es el patrimonio? Y luego nos dice, obviamente, ahí cuál es la diferencia entre ambas. Y luego me gustó mucho que también menciona los conceptos principales. Vean cómo hace aquí un árbol donde va definiendo, en este caso, el capital, como ya lo habíamos visto, económico, financiero y contable. Y obviamente aquí nos va diciendo cuáles son las características de cada uno de ellos. Vuelve a recalcar el activo y el pasivo. Y aquí está lo que veíamos en el capital contable, cuando es positivo, cuando el activo es mayor que el pasivo, aquí se equivocó, es que el pasivo, y negativo obviamente cuando el pasivo es mayor que el activo. Otros tipos de capitales, él ya lo investigó esto por su cuenta, el capital en giro, el capital propio, ese sí lo tenemos nosotros, y el capital social también lo vimos. Alguien preguntó por el capital social. Bueno, esto va dentro del capital contable, sí va dentro del capital contable, estos otros son definiciones de capital. Y por último, la conclusión. Entonces, se fijan cómo diferentes trabajos, se los quise mostrar, pues bueno, para que ustedes tuvieran una idea, a final de cuentas, de los que no han hecho su presentación, pues bueno, la pueden hacer de esa manera, ¿verdad? Si me lo mandan en PDF o en Word, no bajo calificación. La idea es que hagan la presentación. Obviamente, lo ideal es que estén en PowerPoint, pero si se fijaron, en PDF estaba también muy completa, ¿verdad? Para Gaby Delgado, que preguntó si bajo calificación por el... Obviamente, pues no están siguiendo la instrucción, pero la verdad es que lo que me interesa es que la presenten y que la desarrollen. Pueden estudiar en determinado momento. Yo lo único que les pido es que tomen como base nuestro libro de Elías Lara. Sin embargo, pueden ustedes estudiar otros. Entre ellos, pues bueno, hay un montón. Está el de contabilidad básica del maestro Moreno. Está el otro de contabilidad ya un poco más avanzada, también del maestro Moreno. Y hay uno del maestro del TEC. Ahorita no me acuerdo de su nombre. Pero también está muy, muy completo, ¿no? Hay muchos libros de los cuales ustedes pueden hacer uso para enriquecer sus presentaciones, ¿verdad? Pues bueno, compañeros, si no hay más dudas o más comentarios, ya los dejo descansar. Pues nos dieron las 8, pero bueno, creo que la sesión estuvo muy bien. Gracias, maestro. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Gracias, bonito fin. Gracias. Igualmente para todos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Buen fin. En unos momentos más subo la presentación al aula. Ok, maestro, gracias. De nada. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego.